En Salón Latinoamérica, con ustedes, buenas noches por allá, en la mayoría de los países, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la festividad de Pesaj. Ya estamos a unos días después de Shabbat, Mosei Shabbat, va a ser un Pesaj especial porque cae después de Shabbat y hay muchas halajot, muchas leyes que cambian. Normalmente siempre hacemos la Bedikat Hametz, la búsqueda del Hametz, un día antes de Pesaj, pero no podemos hacerlo, hemos tenido que hacerlo hoy. Bueno. Muchos también los que somos primogénitos, en mi caso yo soy primogénito, y mejor, hoy día después Tanit Bejogot, el ayuno de los primogénitos, antes de Pesaj, no agradeciendo a Hashem que no mató a nuestros primogénitos, sino a los primogénitos de los egipcios, la razón por la cual nosotros tenemos que ayunar. Pero en realidad no ayuné, porque hay una alajá también cuando uno participa de un sium, la finalización de un masaje de un tratado del Talmud, también te libras de ayunar, lo que puedas estudiar y combinar ese estudio, vas a ayunar con una ciudad mitzvah. Y hoy, a nivel mundial, estamos contentos porque a nivel mundial, nosotros estudiamos el Talmud con el método de Daf Yomi, una página por día. Hemos culminado el Masejet de Sanedrín, muy bonito Masejet, muy lindo, de todas las leyes sobre cómo se conforma una corte judicial dentro del pueblo judío, etc. Pues bien, hoy vamos a hablar Pesaj, y como lo sé que la mayoría del público son de Noah, que están conectados, la pregunta es: ¿qué van a hacer ellos en Pesaj? Ellos no salieron de Egipto, no estuvieron sus padres esclavizados en Egipto, entonces no hay ni una razón para poder celebrar Pesaj, porque eso es lo que celebra Pesaj, nuestra salida de la esclavitud de Egipto y la formación como pueblo. Pero en realidad cada una de las mitzvot, como hemos venido enseñando, cada una de las 613 mitzvot, cada una de las festividades, cada uno de los ayunos, cada una de las costumbres, cada una de incluso las alajot, por más puntual que sea para que un judío las pueda cumplir, en la práctica hay un mensaje detrás. Hay un mensaje para la humanidad, no solo para el pueblo judío, sino también para el resto de las naciones. Pues bien, hablemos por eso que hemos querido titular este shiur, ¿no? Pesaj, un mensaje para el pueblo judío y la humanidad, ¿no? Entre paréntesis, y Noah. El mes de Nisan es el primer mes de nuestro calendario, hablando del calendario festivo, y es el primer mes, como está escrito en el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 2, en Parashat Bo, para ser más exactos, dice la Torá: a Jodesh Azeh, Lachen Rosh Jodesh, Rishon Lachen, Lechotzei Hashanah, que quiere decir que este mes, es decir, el mes de Nisan, será para ustedes el inicio de todos los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Ahora, ¿qué hay especial en el mes de Nisan? En el mes de Nisan, la particularidad que tiene, lo especial que tiene para el pueblo judío es que en este mes que nosotros nos convertimos en pueblo, obviamente por la salida de Egipto, la salida de Mitzrayim. Y los meses en la Torá, todos los meses en la Torá no tienen un nombre específico, al igual que los días de la semana. ¿No? Los días de la semana no son, al menos nosotros nos llamamos lunes o martes o miércoles o Monday en cualquier otro idioma. Siempre decimos primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. El único mes que tiene un nombre es Shabbat. De la misma manera, los meses del año no tienen nombres, perdón, nombres propios. A diferencia de otros calendarios. Ya los nombres vinieron después. Sobre todo cuando estuvimos en Babel, en el Galut de Babel, Babli o Babilonia. Ahí aparecieron los nombres de los meses que vamos a dar, pero en la Torá siempre se habla primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Y el mes de Nisan, que ahora lo conocemos como Nisan, en la Torá se aparece como Aviv, mes de la primavera. En hebreo, la palabra mes, en hebreo se dice Jodesh. Un Jodesh es un mes que viene de la palabra, en realidad viene de la palabra Ihachu. La palabra Ihachu significa renovación. Viene la palabra Hadash, por ejemplo, que significa nuevo.
Entonces nosotros tenemos la fuerza en este mes, en el mes de Nisan, desde que comienza el mes de Nisan, tenemos esa fuerza espiritual para renovarnos. Y ese es el objetivo. El objetivo que voy a contar hoy de la historia de Pesaj, de la salida de Egipto, no es tanto contar la historia de Pesaj, yo sé que ustedes ya muchos la saben, sino que es la historia en realidad de nosotros mismos. Pero de todas maneras quiero contarles, ¿no?, de cómo se inicia, cuál es el centro. Y el centro de todo aparece con Jacob. Jacob, sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? El primero, el primogénito, Rubén, el último fue Benjamín. De todos ellos, el más especial que tenía Jacob, el que más amaba, el que más engreía, ¿no?, el que más pasaba más tiempo con él estudiando Torah, incluso, era Joseph. Y Joseph era un joven soñador, un joven entusiasta, un joven con muchas cualidades, de las cuales sus hermanos tuvieron celos de él, porque era el preferido de papá. Y obviamente, ¿por qué era el preferido de papá? Porque era hijo de Rachel. Sabemos que Jacob tuvo 4 esposas, tuvo a Rachel, Lea, Zilpá y Bilá. De las 4 mujeres, 4 esposas vinieron las 12 tribus de Israel. Pero Rachel no podía tener hijos y comenzaron a nacer los hijos de Lea, Rubén, Shimón, Levi, Judá, Zulun, Isahar, y comenzaron a cada una a dar a sus siervas, a Zilpa y a Bilá, y tuvieron a Dan, a Gad, a Asher, pero Rachel no podía tener hijos, no podía darle, hasta que nació Yosef. Bueno, y luego Binyamin, y es más, con Binyamin dando a luz a Binyamin es que muere Rachel. Entonces ahí podemos entender ese amor que tenía Jacob por Rachel, y el fruto de esa relación, de ese amor, fue Yosef. Es por eso que a Yosef se le prefería mucho más. Pero eso dio celos a los hermanos. Y los hermanos decidieron, en este caso, matar primero, decidieron matar a Yosef, y después lo escondieron, ¿no?, que se muera solo en un pozo. Hasta que al final pasaron una caravana de Ismaelí y de Midianim, a las cuales ellos lo vendieron, y fue llevado como esclavo a las tierras de Egipto. Ahí comienza ya, digamos, la historia del pueblo judío en Egipto. En su inicio, Joseph fue esclavo, pero empezó a ganar la gracia de uno de los ministros de Potifar, pero un problema con la esposa de Potifar, que quería casarse o quería tener relaciones maritales con Joseph y lo seducía día y noche. Por una calumnia, él fue puesto en prisión, fue puesto en la cárcel. Tenemos la historia después en Parashat, tanto Parashat Bigá, Parashat Miket, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Estando allí en la cárcel, también ha hecho gracia ante el carcelero, el alcaide de la prisión, y hasta que contó o reveló 2 sueños, interpretó 2 sueños, tanto del ministro de las cosas de los vinos, el copeo, y también todo el ministro de todo lo que era la panificación o la alimentación del Pagó, del rey de Egipto, del panadero. Los sueños se cumplieron, tal conforme lo había interpretado Joseph, hasta que se enteraron de la historia de Joseph. Bueno, porque Pagó también había tenido unos sueños, aquel sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas y las 7 espigas espendogosas, había soñado Pagó y no sabía cómo interpretar. Y se acordaron de aquel joven hebreo que estaba en prisión, que era Yosef. Yosef fue llamado, interpretó los sueños, y no solo que interpretó los sueños de Pagó, sino que incluso le dio la solución al problema. Iba a haber 7 años de abundancia y después agradecería 7 años de hambruna. Y Joseph pudo dar la solución a esos años tanto de abundancia y tanto de hambruna. Tanto así que lo hicieron virrey, virrey. O sea, después de Pagó, el segundo en jefe era Yosef Atzadik. Y Yosef Atzadik llegó a ser rey. Y vinieron los hermanos, porque hubo hambruna también en la tierra de Canaán. Ya estábamos en los años de hambruna, producto del sueño que tuvo Pagó. Y llegaron los hermanos, pero no lo reconocieron, ¿no? Obviamente, se habían despedido o lo habían vendido a su hermano, no tanto despedirse. Habían vendido a su hermano cuando él tenía aproximadamente unos 17 años. Sacamos todas las cuentas, ¿no?, de las edades. Y obviamente muy joven, ya habían pasado 22 años, y ya Joseph ya era todo un hombre, todo un adulto, ya casado, con hijos. No lo reconocieron. Y sabemos toda la trama que hubo de los hermanos,
¿no? Que tomó a dos y después tomó a uno y después quiso quedarse con Benjamín, hasta que al final Yosef se revela y le dice a Ani Yosef, yo soy Yosef, y se revela a sus hermanos y le dice, bueno, traigan a papá, que vengan aquí, ya no se preocupen, yo les voy a proveer las mejores tierras de Egipto, yo les voy a proveer todo el sustento material que ustedes necesitan para que puedan dedicarse a lo espiritual. Y es así como Jacob y 70 almas bajan a la tierra de Egipto, ¿no? Y en los primeros años, toda tranquilidad, bonanza, el pueblo judío y las 70 almas comenzaron a multiplicarse, hasta que como dice la Torá, hasta que se levantó un nuevo rey, que entre comillas no conocía o desconocía, mejor dicho, era la interpretación de familia, que desconoció todos los logros que hizo Yosef, todo el bien que hizo Yosef en Israel, en Egipto. Y cuando ya llegó este nuevo rey, se levantó este nuevo rey, los hijos de Israel, que eran prósperos y se multiplicaban, luego, viendo todo ese crecimiento, sus consejeros le dijeron que quizás a lo mejor el pueblo judío si sigue así prosperando, si sigue así multiplicándose como la manera como se multiplicaban, eh, iban a ser más grandes que Egipto. ¿Y qué pasaría cuando ellos sean más grandes que Egipto? Se van a apoderar de la tierra, se van a unir con sus enemigos y los van a desplazar. Debido a eso, y aconsejado por sus asesores, Pagó dio muchos decretos para quitarle la energía, el propósito, quitarle la energía al pueblo judío, quitarle su fuerza al pueblo judío, quitarle el tiempo al pueblo judío, porque habían visto en los oráculos que había de nacer un redentor, ¿no? Dentro del pueblo judío. Y cuando tuvieron ese sueño, o ese oráculo, perdón, del nacimiento de un redentor, uno de los asesores, que era Bilán, el malvado Bilán, que después va a aparecer muchos años después en Parashat Balak, en el libro de Bamidbar o Números, él da un consejo que tienen que ahogar a todos los niños en el mar, en el Nilo. No solo matar a los niños en el Nilo, sino criar a las niñas, quitarles todo vestigio judío y criarlas como egipcios. Entonces se ahogan a los niños y en eso una pareja, Amram y Yochebed, esconden a un niño llamado Moshe. Se llama la historia de Moshe, como lo pusieron en una canastita, que hasta el día de hoy esa canastita se llama Moshe, o Moisés en español. Y envían a Miriam y Batia, la hija de Pagón, lo encuentra, toma al niño, lo cría al niño, y este joven comienza a crecer dentro del palacio, el Redentor comienza a crecer, a educarse, a alimentarse bajo las narices del propio Pagó, del propio rey de Egipto. Y luego cuenta que este joven Moshe crece y ve el sufrimiento de sus hermanos y sale y intenta defender a un egipcio, perdón, a un israelí que estaba siendo golpeado por un egipcio y lo mata. Luego ve a dos israelíes peleando, que eran Datán y Abirán, hasta que le dijeron que vos, ¿quién te ha puesto por rey por sobre nosotros, o juez sobre nosotros? ¿O acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Ahí se dio cuenta Moshe que el chisme, la bolilla, ¿no? Como dicen en Argentina, la bolilla había ya corrido por todo el imperio y Moshe decide huir a las tierras de Midian. Llega a las tierras de Midian, específicamente a las tiendas de Itó, que después va a ser su suegro, que tenía 7 hijas, se casa con una de ellas, con Zipora, tuvo 2 hijos, Gershon y Elazar, y así se le aparece en medio de su trabajo, que era pastor, era pastor de ovejas, de las ovejas de Itó, Hashem se le revela y le dice que tiene que ir. Moshe va a Egipto y ya se le mostró la trama, ¿no? De las plagas, de los golpes que trajo, porque la misión era sacar al pueblo de Israel, llevarlos a una tierra, la tierra de Canaán, para que puedan antes de ello recibir la Torá y tener una vida ya libre. Llegaron los golpes, el último golpe fue la plaga o el golpe de la muerte de los primogénitos, y el pueblo judío salió apresuradamente, como vimos, luego saliendo de Egipto por la medianoche, ya a la medianoche, con alegría y con todos los tesoros,
salieron tan rápido que la masa no se había fermentado lo suficiente y así es como nace la matzá. Llegan frente al Yansuf, viene el ejército porque Pagó se había arrepentido de haberlos dejado libres, y el pueblo judío pasa en lo seco, ¿no? El Yansuf ahoga a todo el ejército de Egipto, el pueblo judío recibe la Torá y después toda la historia de 40 años en el desierto. Todo eso es lo que nosotros contamos en la noche del Ceder de Pesach, sin el resumen. Ahora bien, esto es lo que nosotros celebramos con algunas diferencias en realidad. ¿Cuáles son las diferencias del primer Pesaj? En el primer Pesaj teníamos que tomar un cabrito, un cordero, y tenerlo por del día 10 hasta el día 14, atado a las patas de nuestras camas. Y luego ya el día 14 teníamos que hacer el matarife, hacer el shejitá, pintar con su sangre los dinteles de nuestras puertas. Eso no lo hacemos hoy en día, tampoco lo del Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Y tenían que comerlo, como aparece en Parashat Bo, con matzot, con panes ácimos, panes sin levadura. Se nos dan las leyes de comer también magor, que son las hierbas amargas, y también eliminar todo vestigio de jamés, todo tipo de leudado. Ahora, de estas dos cosas, nosotros no hacemos ni el Corban Pesaj hoy en día, obviamente, no tenemos templo para llevar. Hay todo un masaje en el Talmud que se llama masaje Hagigá, que se habla correspondiente a estas ofrendas que se llevan al templo en las actividades. Hoy día no lo hacemos. Tampoco pintamos nuestras casas. A veces me preguntan, ¿no ve cómo hace para pintar su casa hoy en día con la sangre? No, eso no lo hacemos. Lo hicieron ellos. Lo hicieron nuestros padres en Egipto. Eso ya, esa es una de las diferencias con el ceder que realizamos año tras año. Comemos la matzá porque salimos apugados. Y por 7 días dura esta festividad. Fuera de Israel duró 8 días. Y antes de ello tenemos que hacer muchas cosas. Uno es que después de la mitad de Purim, inmediatamente la mitad de Purim, sería el 16 del mes de Adar, y dado que al 16 de Adar al 15 de Nisan solamente hay un mes, comenzamos a estudiar las leyes con respecto a la festividad de Pesach. Son muchas leyes en el Shulchan Aruch, son muchas leyes que están escritas hay todo un masaje, el masaje de Pesajim, nuevamente el masaje Hagigá, hay que leer todas las leyes de Yom Tov. Pesaj es una de las festividades que tienen muchas alajot, muchas leyes que nosotros tenemos que estudiarlas previamente antes de entrar a la festividad. Hay que limpiar la casa, se limpia todo de vestigio de jamés, buscamos jamés por todos lados, en las cuartos, sobre todo si tenés nenes que comen galletas, por ejemplo, y se llevan las galletas en sus mochilas o en sus camas, en sus roperos, no solo en la cocina hay que decir, o sea, donde preparamos nuestros alimentos, y hay vestigio de hametz, el salón, es decir, toda una limpieza profunda de la casa tratando de eliminar, porque la mitzvah es no solo no comer hametz, no solo no comer productos leudados, sino ni siquiera tenerlo, verlo, ni poseerlo, ni siquiera sacar provecho. No es que me quedó un poco de hametz y lo puedo vender para recuperarlo, no. Ni siquiera podemos tener provecho durante los días de Pesaj con respecto al hametz. Luego hay que buscar el hametz, como lo hemos hecho hoy día jueves, hoy día hemos hecho Bedikat Hametz, hemos buscado hametz a la luz de una vela, y hay que eliminar, después eso lo vamos a hacer el día de mañana, eliminamos el hametz, tenemos todo un sidur especial que se llama Mahzor de Pesaj, que es este. Acá está todo lo que tenemos que hacer durante la fiesta de Pesaj, los rezos. Hay una declaración, una brajá, una bendición antes de eliminar el biur hametz, y hay que quemarlo después del hametz. Ahora bien, toda esta parte es la parte del chat, ¿okay? Es la parte que está literal. Hoy yo te voy a hablar no solo de la parte literal, ¿no? Si no estuviera mucho tiempo, alajó por alajá, ley por ley, qué es lo que hacemos en el Seder. No quiero hablar de un punto de vista del Remes, de la alegoría, y también del Sot, un poco de profundidad, de lo misterioso, o del misterio, o lo místico que hay dentro de estas leyes. Yetziat Mitraim, o salida de Egipto, ¿no? En la vida judía es muy básico y es muy importante, al punto, o sea, a tal punto que es una mitzvah, recordad, como está escrito en Parashat Re'eh, Parashat Re'eh está en el libro de Devarim,
en el capítulo 16, verso 3, dice la Torá, Le'eman tiskot guión seteja meres misraim kol yeme hayeja. Kol yeme hayeja. ¿Qué significa? Recuerda, para que recuerdes el día de tu salida de Egipto, que saliste de la tierra de Egipto, Kol Yemé Hayeja, todos los días de tu vida. Viene Jajamín al Talmud y preguntan, ¿no? Mase Yemé Hayeja, Kol Yemé Hayeja, ¿no? ¿Qué es todos los días de tu vida? Porque bien la Torá podría haber dicho, simplemente, recuerda la salida de Egipto todos los días de tu vida. ¿Por qué tiene que decir específicamente Kol Yemé Hayeja, todos los días de tu vida? No tiene sentido. Todos los días de mi vida también son todos los días. O que van a haber días extras a los días de mi vida. No. Entonces, lo que Jamín quiere explicar, ¿qué significa Kol Yemei Hayeja? ¿Qué significa todos los días de tu vida? Que cada generación en generación, que cada día y día, tanto de día y tanto de noche, cada judío debe recordar el Éxodo. Cada judío debe recordar la salida de Egipto. Y así nosotros lo hacemos. En el Shema Israel, ¿no? Aparece la salida de Egipto. En el Kiddush que hacemos en Shabbat, cada Shabbat tenemos que recordar la salida de Egipto. Y no quería preguntar qué tiene que ver la salida de Egipto con el Shabbat. Pero lo recordamos. No solo en el Kiddush de Shabbat, sino en cada Kiddush que nosotros hacemos en cada festividad, en Shavuot, en Sukkot, tiene que ver Sukkot con la salida de Egipto, o Shavuot con la salida de Egipto. Desde la misma tenemos que recordarlo. Lo recordamos en la Midá, en el rezo principal, que hacemos en las sinagogas, las 18 bendiciones, también ahí aparece que nosotros salimos de Egipto. En Tajanún, cuando pedimos perdón, pues la mirada en la tefilá, y queremos ponernos a cuentas con Hashem, también tenemos que, hasta cuando pedimos perdón, recordamos la salida de Egipto. Cuando nosotros, al menos los vagones, pero no, los vagones y mayores de dormir, cuando nos sacamos los filim, nuestros brazos, en nuestro brazo izquierdo y en nuestra frente, también uno de los textos que está en las cajitas habla no solo de los tzitzit, no solo del Shabbat, sino que también habla sobre la salida de Egipto, que tú saliste de Egipto. Y en fin, podemos seguir, no solo eso, también en el Birkat Hamazon, en las bendiciones después de la comida, también tenemos que recordar la salida de Egipto. Y al final de toda la tefilá, cuando ya terminamos todo el servicio, antes de irnos a nuestras casas, hay una mitzvah de tenemos 6 recordaciones. Y una de esas 6 recordaciones, ¿no? Que se dicen después de toda la tefilá, es con respecto a la salida de Egipto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que recordar la salida de Egipto? Porque si la salida de Egipto, en realidad ya pasó hace miles de años atrás, más de 3.000 años atrás ya pasó la salida de Egipto. Y es más, ni siquiera yo, hoy actualmente, en el año 5.875 o 2025, yo no salí de Egipto. Yo nací muchos años después. ¿No? Si yo no estuve en Egipto, ni siquiera mi padre o mi abuelo o mis abuelos estuvieron en Egipto. Porque yo tengo que recordar la salida de Egipto. Si yo no estuve y eso ya pasó. ¿Cuál es la necesidad de recorrer todo el tiempo, todo el día y noche, todos los 7 días de la semana, todos los 30 o 29 días de cada mes? ¿Por qué tenemos que recordar? La respuesta es que en realidad no se trata de una historia que pasó. Es una historia que pasó, ¿no? Los primeros padres, pero no. Pesaj o la salida de Egipto es una historia que pasa día a día. Es una historia que se repite año tras año. Es una historia que cada uno de nosotros, judíos y no judíos, lo estamos viviendo en cada momento, en cada etapa de la vida, en cada una de las edades, desde que sos niño, desde que sos adolescente, desde que sos joven, desde que sos adulto y anciano, también se vive toda la etapa de la esclavitud. Y es por lo tanto que estamos en esa salida de una esclavitud a un éxodo, a una esclavitud, a un éxodo. A veces recaemos en la esclavitud, a un vicio, y tenemos que volver a salir. Día a día, era a era, época a época, año a año, mes tras mes. Y esa es la razón por la cual nuestros sabios de bendita memoria quisieron poner en nuestra conciencia, o nuestro, tomamos conciencia, nuestro consciente, que tanto de día como de noche tenemos que recordar el éxodo. Analicemos un poco con respecto al remes y al sol, la parte alegórica oculta que hay en la festividad. Dijimos, todo lo que hemos contado lo vamos a llevar, dijimos que el pueblo judío desciende de Egipto. ¿Okay?
Joseph invita a sus padres, a su familia, para el pueblo judío desciende en Egipto. ¿Para qué? Había hambruna en la tierra de Canaán. Y Joseph le dice, vengan, porque acá hay buenos pastos y tierra de Goshen, yo les voy a proveer todo lo material, no se preocupe. Entonces el pueblo de Israel baja, desciende a la tierra de Egipto en busca de una sola cosa, de una tranquilidad material. Eso era lo único. Eso es lo que les llevó a ir a la tierra de Egipto, una tranquilidad material que no estaba, que no había en esos momentos de la historia en Canaán, en casa. Y después de que bajan. Hubo hambruna en Canaán, bajan a Egipto para buscar sustento, encuentran nuestro sustento. Y eso precisamente es la búsqueda de nuestra vida también. Eso es lo que a nosotros nos pasa. Eso es lo que a nosotros nos sucede mientras nosotros vamos creciendo. ¿Por qué? Porque uno se prepara, uno estudia, uno se gradúa, uno se profesionaliza y especializa con el objetivo en pos de un bienestar económico, de un bienestar material. Yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor porque quiero ganar bien, solamente por lo material. Para eso nos preparamos, yo quiero tener una profesión o un oficio, quiero ser albañil, quiero ser sastre, costurero, mecánico, etcétera, solamente para obtener un sustento y podernos defender, poder criar a nuestros hijos, y que los hijos puedan seguir nuestros caminos, y a lo mejor que ellos sean mejores que nosotros, que ese es el objetivo principal de cada padre, pero siempre en pos de un bienestar material, de un bienestar económico, de un bienestar físico. Como vemos, eso se repite en cada uno de nosotros, no solo porque estuvimos en Egipto, y no solo porque somos judíos, todas las naciones, todos los pueblos, vamos en busca, en pos de un bienestar económico, de un bienestar material, que ojo, es bueno buscar ese bienestar. No creo que se sientan mal y digan es malo, no. Es bueno tener ese bienestar para poder crear nuestras familias, para poder comer, no para poder pagar todos los gastos que nosotros tenemos en casa. Es bueno buscar ese bienestar material. Pero ahí viene el asunto. Llega un momento, ya estamos en Egipto, tenemos el bienestar material, llega de repente, como dice la Torá, Beyakán Melech Hadash. Se levanta de la nada, se levanta un nuevo rey que desconoce a Yosef, que desconoce el objetivo, y se levanta este nuevo rey, y este nuevo rey se llama ego, el ego que cada uno de nosotros tenemos. Y ojo, no es que el ego sea malo tampoco. ¿Por qué? Porque gracias al ego nosotros podemos ambicionar y crecer en la vida. Gracias al ego nosotros tenemos ese instinto de supervivencia. Gracias al ego nosotros podemos procrearnos, gracias al ego podemos casarnos, poder dar familia, ¿no? Poder formar un hogar, ¿no? Eso es gracias al ego. Gracias al ego nosotros podemos ser cada día mejor, porque nadie quiere quedarse atrás, nadie quiere ser una persona mediocre, no, es gracias a ese ego interior que nosotros tenemos, y mientras este ego sea siervo del ser humano, es correcto. El problema es cuando el ego se hace rey, cuando se levanta como un nuevo rey Hadash que desconoce a Yosef. Es decir, surge un rey en Egipto, en nuestro Egipto, este ego, que va a desconocer todo el bienestar que nos dio Yosef, que va a desconocer, en otras palabras, para ser más claros, todo el bienestar que nos dio Dios. Y es interesante porque cuando vos sos niño, lo he podido ver en mis hijos, y no solo en mis hijos judíos, sino también en otras culturas, en otros países, ¿no? Todos los niños saben que la provisión viene de Papito Dios, o como lo llaman en su idioma, ¿no? Y le rezan a Dios y agradecen a Dios. Pero llega un momento que mientras más van creciendo, llegan a la ciencia, llegan a la juventud, y cuando van en busca, cuando van en pos de ese bienestar, como que se olvidan de Dios totalmente. Se levanta este rey. Y ese es el ego. El ego se levanta y hace que nosotros olvidemos todo lo que el pasado desconoce a Joseph, es el rey cuya intención era de abastecer de bienestar material y dedicarse a lo espiritual. Y ese rey, ¿qué pasa? Luego comienza a esclavizarnos. El ego comienza a esclavizarnos y nos comienza a quitar fuerzas, y nos comienza a quitar energía, y nos comienza a quitar tiempo, porque estamos en busca, no tengo tiempo para rezar porque tengo que ir a trabajar.
Llego cansado a casa, ¿no? Se me fueron las fuerzas que no tengo tiempo para pasarlo con mis hijos. No tengo energía como para hacer, quizás practicar un deporte o ir al aire libre o seguir boletud. No tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo energía. Y eso es el ego que comienza a quitar, comienza a esclavizar. Tal como lo hizo, en este caso, Pagó, que desconoció a Yosef. Y de repente, este rey pasa a sentirse importante y la necesidad de consumir tanto, ¿no? De consumir tanto materialismo, ¿no? De tanta preocupación económica, ya que uno, por más que vos tenés trabajo, por más que vos tenés incluso una buena profesión, todo el mundo nos preocupamos por el bienestar económico, los gastos económicos que hay que hacer y queremos obtener más material. Y la ambición cada día de tener más y más, ¿no? Y sentir que nada nos sacia. Eso es lo peor aún, que cada día, cada año sale algo más que necesitamos. Y eso ayuda mucho a la televisión, los medios publicitarios, que crean ese vacío en nosotros, de que nos faltan más cosas materiales y vamos ciegos allí buscando en pos de ese bienestar material. Como dice en Coelet, en el Midrash Coelet Rabá, en el capítulo 1:34, dice, quien tiene 100 mané, el mané era una moneda en aquella época, quien tiene $100, por decir, o 100 pesos, ¿no? O 100 soles, quiere 200 mané. Y quien tiene 200 mané, quiere 400 mané. O sea, nunca se sacia, nunca se para este sentir de necesidad. Entonces eso se vuelve como una especie de bola de nieve, de deseos y más deseos, y en realidad eso es lo que nos lleva a nuestra esclavitud de nuestro propio Egipto, de nuestro propio Mitzrayim. Mitzrayim en hebreo viene de la palabra Metzarim. ¿Y qué significa Metzarim? Metzarim significa limitaciones, Metzarim significa opresiones, limitaciones que en realidad, u opresiones que en realidad nosotros mismos nos hemos impuesto. Nosotros mismos nos ponemos esa necesidad. Y eso significa también que de nosotros mismos somos los únicos en poder salir y despojarnos de ella. Así como nosotros lo hemos limitado, está en nuestras manos también en salir de esa limitación. Entonces, ¿qué hacemos con esa ¿Qué hacemos con ese ego, con ese rey Hadash, ¿no? Que se levantó, ese nuevo rey que se levantó? Ese nuevo rey necesita ser castigado. Y para eso necesitan plagas, necesitamos golpes. No voy a hablar de los golpes, ya lo hemos hablado en su momento, cuando tratamos para allá del Bo, para allá Baegán, cuando estamos libres de eso. Sino tenemos que amplificar mucho más el Shu. Pero lo que sí quiero hablarles es justamente lo que viene de la palabra Pesach. La palabra Pesach viene de la palabra Pasaj. Y Pasaj significa saltear, como está escrito en la Torá, porque esa noche, en la medianoche, yo voy a saltear las casas, aquellas casas que no estaban pintadas con la sangre del cordero o del cabrito, y obviamente significa que eran las casas de los idólatras, de los egipcios. Hashem iba a eliminar a los primogénitos egipcios y iba a salvarlos. Como Hashem salteó y hizo un pasaj, ¿okay? Que es la décima macá de los que jugó la muerte de los primogénitos, ¿no? Lleva el nombre de la festividad. Y como la palabra Pasaj o Pesaj lleva el nombre de esta festividad, es en el mismo nombre donde nosotros vamos a encontrar esa llave de cómo salir de esa esclavitud, de este nuevo rey que nosotros se ha levantado, que es el ego. Si uno quiere ser libre, ¿no? Muchas cosas a veces decimos, ¿no? No, es poco a poco, paso a paso, lead, como decimos acá en Israel, ¿no? ¿No? Pero en el caso, cuando uno quiere escapar de algo, cuando uno quiere escapar de alguien, ¿no? De algo que es peligroso, no va paso a paso. Uno no va paso a paso, despacito, despacito, olear. Uno tiene que correr, uno tiene que saltear, uno tiene que hacer un pesaje, ese salto para podernos salir de esa posición. Y la palabra pesaj, si nosotros la dividimos en dos, pe, saj, la palabra P en hebreo, yo sé que muchos estudian ya hebreo, ¿qué significa P? ¿Alguien sabe qué significa la palabra P? Boca. P en hebreo significa boca. Saj, la siguiente palabra, Saj, significa revelar.
significa conversar, transmitir. Es decir, Pesaj es la boca que revela, en otras palabras. Pesaj es la boca que conversa, la boca que relata. Por lo tanto, Pesaj es revelar la divina providencia. Porque fue justamente en la fiesta de Pesaj que Dios se reveló al mundo, mucho antes de la entrega de la Torá. Porque Dios Él mostró lo que hizo con Egipto y todas las naciones vecinas del mundo conocido de aquel entonces, se dieron cuenta del poderío de Hashem. No, ya no veían a Hashem como Dios creador, sino que el mismo Dios que dio ciertas leyes naturales, que se habían mantenido en el mundo esas leyes naturales, Dios podía cambiar, transformar a su gusto para convertirlos luego en golpes contra Egipto. Y ellos, todas las naciones vieron cómo el Dios de Israel, el Dios de los egipcios, perdón, de los esclavos en Egipto, cómo comenzó a golpear al imperio más grande del mundo, a Mitzrayim. Y Dios se reveló sacando, como dice la Torah, sacando un pueblo dentro de otro pueblo para tomarlos como sus siervos, como tomarlos como sus hijos. Y no solo que se enteraron que los sacó con grandes prodigios, como dice la Torah, ¿no? Con mano fuerte y poderosa, con portentos, con milagros que todo el mundo vio, ¿no? Sino que ya después abrió el Yansub y todas las aguas del mundo también se abrieron. Entonces Dios se reveló y eso consiste, esa es la llave que nosotros tenemos que lograr en Pesaj. Pesaj, una boca que revela, así como Dios se reveló en esta actividad. Por lo tanto, en la Gadá, esta es una Gadá, aparte del Maxor, donde están todos los rezos que tenemos una Gadá. Una Gadá significa el relato. Aquí está todo lo que nosotros tenemos que decir, todo lo que nosotros, paso a paso, del ser de Pesaj, el primer día aquí en Israel, el primer y el segundo día fuera de Israel. Y está escrito en nuestra Gadá, eh, con respecto a la matzá. Un momentito. Acá está. Dice la Gadá, matzazo. Dice, ¿qué es esto de la matzá? ¿No? ¿Por qué comemos, en otras palabras, por qué comemos matzá? ¿Cuál es la evidencia? Dice, porque cuando Dios comenzó a sacar las casas y salvó a nuestros pueblos, nuestros padres salieron rápidamente, que la masa no fermentó, hasta que a Kadosh Baruj Hu, ¿no? El santo bendito sea, se les reveló, viene la palabra Zah, se les reveló y los redimió. En el libro de Yeshayahu, en Isaías, en el capítulo 43, verso 21, dice el profeta, el pueblo que, o sea, a través del profeta, ¿okay? El pueblo que formé para mí, para que pudiera hablar mi alabanza. O sea, esa es la razón. Yo te saco de Egipto para que vos también puedas revelar, ¿no?, mi alabanza. Y no solo que pesa significa revelar con esa charla, con esa conversa, ahí está en realidad escondido todo el sentido, el motivo que nosotros hacemos en Pesa, en el sede de Pesa. Como está escrito también, Veigatá levinjaba Yonau, que le vas a relatar lo que ocurrió, el éxodo de Egipto, ¿a quiénes? A tus hijos. Hay que transmitirlo a nuestros hijos y tenemos que revelarlos a las nuevas generaciones. Eso es lo que nosotros hacemos en Pesa. Desde el comienzo de la Gadá, ¿no?, hasta el final de toda la Gadá, hacemos muchas cosas que quizás para muchos no tienen mucho sentido, no con un solo propósito. El propósito es despertar la atención de nuestros hijos, nuestros pequeños, y motivamos las preguntas. Ellos tienen que preguntar, y salen las preguntas, no las famosas preguntas, no, Manishtaná, la isla C, ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches? Y no solo esas las preguntas que están ya escritas en la Gadá, sino que incluso damos cabida para que puedan preguntar otras cosas. Y los niños comienzan a preguntar, ¿por qué fue en Egipto? ¿Y por qué no fue en Moab? ¿Y por qué no fue en Canaán? ¿Y por qué teníamos que ser esclavos? ¿No? Y así, preguntas tras preguntas para despertar esa atención. Ahora, hablando de Matzá,
aquí tengo dos presentaciones. Esta es una matzá regular, ¿ok? Decimos regular, una matzá común. Esta es la matzá que nosotros comemos en Hol HaMoed, en realidad, en los días intermedios. No el por qué. Quizás lo habrán visto ya en algunas fotografías. Esta es la matzá que nosotros comemos. Esta es la matzá de Gilá. ¿Okay? Ahora, hay otra matzá que se llama matzá shmugá, que lo tengo en esta caja. La palabra shmugá, está escrito en la Torah, besharten esta matzot, o sea, guarden las matzot. No lo puedo sacar porque es cuidado, nosotros cuidamos desde que están los campos del trigo, que no tengan todo ese contacto con no fermente, ni siquiera el trigo, ¿okay? Y es llevado, y es llevado a que se le pueda moler por más harina. Y Jessica, si puedes subir la imagen, yo creo que vean la imagen, la diferencia en que hay una matzá regular, la matzá común, que es para los días, y lo que es la diferencia de una matzá de Shmuá. Ahí está, como ven, es redondita, la diferencia es que es casera, es decir, no casera, sino que es artesanal, es la palabra correcta. Se hace de manera artesanal, en horno. Es redonda porque en la Torah está escrito Ugot Matzot, es decir, como tortas de Matzot, y las tortas son redondas. Ahora, aquí viene todo esto. Ahora sí podemos volver, gracias Jessica. Si uno lee en Parashat Bo, capítulos 11 y 12, donde se relata que Dios iba a mandar una plaga más, la advierte a Moshe para que le hable a Pavó, y comienza a darnos las leyes, en realidad, de lo que consiste la especie, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Dios nos ordenó. Dios nos ordenó que esa noche teníamos que comer no solo el cabrito o no solo el cordero, no el corbán pesaj, sino que teníamos que comer matzá. Entonces ya habíamos preparado matzá. Pero el Nagadá, y también está en la misma Torah, nos dice que el motivo que nosotros comemos matzá es porque nuestros padres salieron y la masa no fermentó hasta que Hashem se reveló y nos redimió. Entonces, ¿en qué quedamos? Comimos matzá durante el Seder de Pesa, durante esa noche, antes de la medianoche, porque nosotros salimos a la medianoche, junto con el Corbán Pesas, comimos la matzá con el magor, con las hierbas amargas, o comimos matzá cuando salimos de Egipto. Hay dos. Y si ustedes lo leen, entonces es como si fuera una contradicción. No se entiende. Ya habíamos comido matzá. Entonces, si ya habíamos comido matzá, ¿cómo que cuando salimos muy rápido a la medianoche, o sea, después de la medianoche, nos fermentó y salimos con matzá? Y la respuesta es que en realidad, esa noche hubieron dos tipos de matzá. Hubo una matzá que era para comerlo antes de la medianoche, junto con el corbán pesas y las hierbas amargas, y hubo una matzá después de la medianoche. Esa es la respuesta que da Jajamí. Para preparar una matzá, ¿ok? Que es fuera quitamos todo lo leudado, obviamente, es solo harina y agua, ¿ok? Hay una tercera matzá que se llama matzá ashigá. Ashigá, la palabra ashigá significa enriquecida. O sea, enriquecida porque está hecho con saborizantes y jugos. Hay matzá con sabor a naranja, matzá con sabor a fresa. Bueno, para nosotros los ortodoxos, o los datín religiosos, nosotros no comemos ese tipo de matzá, ¿ok? Porque no es nuestra costumbre, ¿eh? Porque es una costumbre más americana o europea, y más que nada para los nenes, para los pequeñitos. Y cuál es el peligro de que el jugo de fruta pueda fermentar, en realidad, ya no sería una matzá, sería un pan chato nada más. Pero la costumbre sí, nosotros tenemos matzá reguilá, la cuadradita, y esta matzá shmugá, la redondita, casera, artesanal. Y la forma de hacer ambas matzot es que tenés que hacerlo todo en 18 minutos. En 18 minutos tenés que preparar la masa. Y mientras vos vas golpeando la masa no fermenta. El problema es cuando dejamos quieta la masa y pasan los 18 minutos, ahí comienza a fermentar. Pero mientras vos estés amasando y machucando y lo colocamos unos
agujeritos. Es por eso que ustedes ven que las matzot tienen agujeritos, unos puntitos, no sé si lo ven. La shmugá también, obviamente. No, de aquí. Nuevamente, me gustaría abrirlo, pero nosotros tenemos prohibido abrirlo porque esto se abre solamente en la cena de Pesach en adelante. Entonces, de ahí viene que nuestra costumbre es que antes de la medianoche, es decir, antes de comer, antes de la salida de Egipto, teníamos que comer este tipo de matzá. Y con esta matzá se cumple la mitzvah. ¿Por qué? Porque es muy triste ver a veces muchos horas, y todo, sobre todo en la diáspora, o sea, fuera de Israel, aquí no, gracias a Dios aquí no. En la diáspora hacen el ceder de pesas con esta matzá. Y con esta matzá dice Jajamín que no salís de Jehová, o sea, no cumplís. Porque esta es la matzá, Shmuga, como dice la Torah, Ushumarten esta matzó, cuide la matzó, con esta matzá redonda, hecha de artesanal, y cuidada desde que era un trigo en el campo hasta su manufacturación, con esta se cumple el ceder de pesas. Esta es la matzá que se hace antes de la medianoche. Ya después de la medianoche, porque nosotros, Pesach dura 7 días, aquí en Israel, fue de Israel 8, pero aquí en Israel el primer día es Yom Tov, es como un Shabbat. El séptimo día, que es Shevish el Pesach, el último día de Pesach, también es un Yom Tov, como un Shabbat. Los días intermedios, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día, son lo que nosotros llamamos los días de Hol HaMoed, los días comunes de la fiesta, los días intermedios. Y ahí sí, a partir de ahí comemos esta. Ahora, hay todo un mensaje y lo quiero traer hoy. Entonces, aquellos que todavía no han comprado Matzah Shmu'a, que es esta, con esta se cumple. En la Torá, cuando se habla de Ushmaten et Matzot, de cuidar la masa, de cuidar las matzot con esta antes de la medianoche, vemos que aparece sin una vav. O sea, la palabra matzot, lo voy a escribir mejor. Se escribe así, matzot en plural. ¿Okay? Esta letrita de acá es la letra vav. ¿Okay? Pero después, la matzá, después de la medianoche, no, perdón, me equivoqué. Sí, la medianoche solamente está escrito así. Sí, me equivoqué. Está sin la vav. Antes de la medianoche no hay vav. Después, como está escrito en la Gadá, aparece una vav. Acá hay 3 letras y acá tenemos 4. O sea, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mensaje? La palabra vav es una letra que se escribe al inicio de un renglón y llega hasta el final de un renglón. Es la sexta letra del alfabeto, es uno de los nombres del Eterno. Y el significado que tiene la palabra Vav es conexión. Hay una conexión de lo de arriba, es decir, de los mundos superiores y los mundos inferiores. Cuando hacemos esta matzah shmugá, que no tiene una Vav, es simple, entonces se llama Lachma Ani, al pan de la pobreza, ¿no? Y bueno, fuera de Israel sí que te lleva a la pobreza comprar este tipo de pan porque es muy caro, literalmente. Gracias a Dios acá en Israel no. Yo me acuerdo cuando yo vivía tanto en Argentina, en Chile y en Perú, conseguir matzot, carísimo. Era literalmente un lajmania, un pan de la que te llevaba a la pobreza, más un pan de la pobreza. Aquí en Israel no, gracias a Dios, 20 shekels, 25 shekels, que vendría a ser unos $7, $6. Muy cómodo. Hay mucha demanda también, ¿no? Aparte de la demanda. Pero este tipo de matzá, como les decía, al momento de preparar tenés que voltear la masa y agujerear la masa y hacerlo todo en 18 minutos. Para nosotros prepararnos para Pesach, tenemos que hacer que nuestro ego golpea ese ego. Una de las formas de trabajar el ego es golpeándolo, ponerlo en su sitio, como decía. Vos no sos rey. Esa es una receta cada una de las plagas, cada uno de esos golpes que le hacemos a la masa para que no fermente. Y le hacemos huecos para que no se infle. Vos no sos rey, ego.
necesitamos también golpear, necesitamos recibir esos macot, ¿no? La plaga de ranas y de sangre y de piojos y etcétera. Golpear al ego. Ahora, con esto no quiere decir que ustedes van a hacer penitencia e ir y arrodillados, caminar cuadras y golpearse las espaldas con látigos. No. Golpear significa, en este caso, poner en su sitio, trabajar uno. Yo tengo que trabajar, no tengo que esperar que Dios me ilumine para yo poder cambiar mi ego. Hay un trabajo que hay que ser constante, todos los días. Y la palabra, en este caso, ¿por qué en 18 minutos? 18 minutos en hebreo se escribe con la letra Yud y con la letra G, en números, ¿no? Cada letra también es un número. Y con ambas letras se forma la palabra Chai, vida, vitalidad. Es decir, que para trabajar el ego hay que ponerle vitalidad, hay que golpear y ser vitales cada mitzvot que uno hace, tiene que hacer con esa vitalidad, con esa fuerza, con ese ímpetu, ponerlo las ganas, como se dice. Una vez que ya lograste eso y llegó la medianoche, cuando ya vos saliste y te liberaste de ese ego, de esa esclavitud, y cuando ya llegamos a esta matzá que la vamos a comer durante el resto de los otros 7 días, esa ya está conectada. Esa ya tiene la va, porque ya hay una conexión con Dios. Ya hay una conexión con el Creador. Ya Dios, como dice la Gadá, Dios se reveló, Akadosh Baruj Hu se reveló, y como se reveló, Dios también los redimió. Llega un momento cuando vos trabajas con el ego y tenés conexión, mientras vos estés conectado con Hashem, no vas a tener ningún problema con el ego. El ego viene cuando nosotros nos conectamos también. ¿Y cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo siempre lo decimos? A través del rezo, a través de la tefilá, a través del estudio de la Torah, a través del cumplimiento de las mitzvot. Uno se conecta con Dios, vos te desconectas. Un minuto te desconectas de Dios y el ego crece, otra vez se infla. Entonces, nuevamente, volviendo al shiur, y este es el vino que también usamos, tiene que ser vino rojo. Unos utilizan vino amarillo, no, también tiene que ser vino rojo. ¿Okay? Y que hacerle pesas también, todo es que hacerle pesas. Pero el pesar significa justamente eso de poder revelar, de contar las grandezas de Dios, de poder contar esos milagros diarios, de poder, al momento de contar, vos te das cuenta que esa realidad, que toda esa materialidad, que toda esa materia que vos estás buscando día a día, que nosotros tenemos, no es nuestra. Todo ese bienestar material viene de Dios. Y eso es que es Pesaj, revelar, contar las maravillas de Dios. En otras palabras, a través del que nosotros podemos salir con gran riqueza de Egipto es porque nosotros tenemos la capacidad de agradecer. Agradecer a Dios en cada momento. Gracias por las cosas que me das, por el bienestar que me das, por el trabajo que me das, por el estudio que estoy teniendo, porque me gradué, porque tengo un buen laburo, un buen empleo. No es mío, no es mi fuerza, no es mi músculo, yo no lo logré. Cuando vos pensás que vos lo lograste, te haces esclavo. Levantás un rey y pones en posición, es el Melech Hadash, que desconoce a Dios. Ahora, lo contrario es también igual. Por ejemplo, la palabra pagó, que significa faraón, nuevamente, pagó, se escribe con las letras P, Resh, I y G, con 4 letras. Pagó, significa rey. Si nosotros acomodamos las letras de pagó, podríamos formar también la palabra P, Ra. Aunque suena un poco mal. No estoy hablando del animalito femenino. P-Ra. ¿Qué significa P-Ra? P es boca, ya sabemos que P es boca. Ra es malo, es maldad. Rashaim, ¿no? El mal. Entonces, ese pavó, ese ego, se convierte en un P-Ra, en una boca, en una mala boca, una boca que en lugar de agradecer, es una boca que comienza a quejarse. Se queja todo el tiempo. Porque, ¿por qué no merezco eso que tiene mi compañero o mi prójimo? ¿Por qué no tengo más que él? ¿Por qué tengo menos? ¿No? Y para alimentar el ego no hay nada en el mundo que alcance. Por lo tanto, lo que hoy tengo nunca alcanza y siempre va a ser poco. Y el perra obstruye el pesaj, el pesaj. Es decir, la queja, la maledicencia, el la llorada. Todo eso
va a obstruir el pesaje, el poder revelar. Ahora bien, el pueblo judío sale de Mitzrayim, sale de Egipto, ¿y dónde sale? No salimos a Cancún, ¿okay? No salimos ni al Amazonas, ni salimos al desierto, ¿okay? Salimos al desierto. Todavía Canaán estaba un poco más allá. Saliendo de Egipto en toda nuestra alegría, Dios nos hace cruzar el Yan Suf y muchos pensarían que saliendo del Yan Suf estaría todo el oasis y las palmeras y los ríos y la leche y la miel que tanto se nos prometió. No, era un desierto. La palabra desierto en hebreo se dice midbar. Hay un libro, ¿no? El libro de Bamidbar, en el desierto, que es número. Y nuevamente, la palabra midbar, con la misma letra se escribe la palabra medaber. ¿Y qué significa medaber? Hablar. Sabemos la conexión nuevamente. Y que es ahí, en el desierto, cuando todo está difícil, donde aparentemente no hay vida, donde aparentemente estás solo, ahí es donde nosotros tenemos que agradecer. Ahí es donde nosotros tenemos que hablar, de hablar de las maravillas de Dios, de hablar y revelar a Dios en el desierto. Eso es lo más difícil. Ya revelamos a Dios en Egipto, ahora tenemos que revelar a Dios en el desierto. Es el trabajo que tenemos el pueblo judío y también ustedes los no ágiles, en revelar. En el concepto ya habíamos hablado del ego, que es nuestro mayor problema, y quizás muchos dirán, ¿qué hablas como que Daniel? ¿No? Yo no tengo ego. No, un momentito, o sea, creo que aquella persona que niega que tiene ego, yo creo que ese es el mayor ego, no que negar, ¿no? Si en realidad nosotros queremos salir del ego, hay que reconocerlo. Tenemos ego, lo tenemos. En mayor, algunos en mayor medida, en menor medida, pero ahí está, va a estar con nosotros todos los días. Y el problema, como les dije al inicio, el problema no es tener un ego. El problema es volvernos egocéntricos, que el centro esté en el ego. En hebreo, es curioso porque en hebreo la palabra egocéntrico se dice, se dice anojiniut. La palabra anoji significa yo. Anojiniut es que todo se trata de yo, de mi yo. Yo necesito esto, yo quiero esto es para mí, todo es yo, todo es yo, todo es yo. Anojiniut se dice en hebreo egocéntrico. Entonces, si nosotros analizamos nuestras vidas con sinceridad y analizamos nuestro interior, ¿no? Todos estamos tocados por el ego. Todos, absolutamente todos. Judíos y no judíos también. Y cuando hablamos de salir de Egipto, entonces por lo tanto no hablamos de una salida de Egipto. Vamos a hablar de muchas salidas de Egipto. Como está escrito, Lemantis kol de yonzoteja meges misraim, kol yemeja yeja. Tienes que salir todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque ese ego nunca lo vamos a despojar del todo. Porque siempre queda algo, siempre va a quedar un vestigio. Y es por eso que en Pesas tenemos que buscar todo vestigio de Jamés. Son niveles, obviamente son niveles de trabajo que nos tenemos que lograr. Es un trabajo diario, un trabajo de todos los días. ¿Y por qué es importante sacar el Hametz, la levadura Hametz de nuestros hogares? La pregunta es, ¿por qué no podemos comer solo matzá y dejar el Hametz? O sea, que está bien, una semana yo tengo aquí mi matzá, ¿y qué me quiere tener mi pancito? ¿No? Mi pancito de molde o mi pita, ¿no? Mi lahmanía, mi pan baguette, un croissant. ¿Qué es de malo? Lo podemos tener, podríamos tenerlo. Simplemente que no lo voy a comer, lo voy a guardar, algo que no existe. Dios dijo que no lo comamos, no lo voy a comer, voy a comer solo mi matzá. ¿Por qué Dios nos quiere que quitemos de nuestros hogares? Quitemos toda la matzá de nuestros hogares. Y es más, yo podría pensar incluso que a alguna mujer en Egipto, ¿no? Si hablamos de esas Idishimame, nuestras madres judías, que siempre están preocupadas que en la refrigeradora, en la heladera haya comida, aquellas Idishimame, madres judías que siempre están preocupadas que la alacena esté todo completo con alimentos, pudo haber una Idishimame, una madre judía, esas clásicas, que haya preparado no solo matzá, sino también un rico pancito para el camino. Y así a la medianoche hubiera habido una mujer que poseyó también un poco de Hametz.
Y quizás el día anterior horneó un poco de pan, bien leudado, y se lo llevó en el Éxodo. Es que la halajá en Hametz, con respecto al Hametz, eh, es una de las más rigurosas y más estrictas en toda la halajá que el resto de los alimentos, incluso no cayen. Quiero hablar un poco de halajá para que podamos entender este punto. Si yo tuviese, por ejemplo, una olla, estoy preparando un guiso de carne, con verduras, ¿sí? Y se me cayó un trozo, puedo decir 5 gramos, ¿okay? Unos 5, ya, un poco más grande, 20 gramos, de una carne no casera. Joder, estoy hablando de una carne, qué sé yo, una carne trefá, ¿okay? De un animal impugo, o una carne nevelá, que se le hizo mal o de un animal que murió solo. Y cayó, supongo que cayó por casualidad, casualidad cayó en mi olla de guiso. ¿Okay? Hay un concepto que se llama Batel Beshishim. Batel Beshishim significa anulación en 60. Quiere decir, la halajá dice que si yo tengo 60 veces más de aquello que está prohibido, de aquel alimento impuro, se anula. Es como si nunca hubiera esa anulación. Se anula, lo puedo comer. Incluso con cerdo. O sea, si me echan un ojo y me tira, ¿no? Un pedazo de cerdo a mi olla, y en mi olla tengo 60 veces más de aquella carne que cayó. O sea, si cayó 50 gramos, yo tengo 3 kilos. Y se cuenta todo. Algunos incluso cuentan la olla. No, no, nosotros no, somos menos estrictos en esa parte. Contamos el guiso, si había arroz, si había una papa, verdura. Todo entra en el conteo. Si hay 60 veces más, se anula. Hasta el cerdo. Pero ¿qué sucede con Hametz? En Hametz, según la Ja, dice, lo batel bimashu. Afilu L. O sea que el Hametz no se anula incluso con 1000. O sea, así hubiera 1000 veces de comida kasher. Frente a algo que es mashu. Mashu es lo más chiquito, como una jonjolí, una semilla de mostaza. Por más pequeñito que sea, no se anula ni siquiera en 1000. Es imposible de anularlo. Con lo peor de lo peor, que es, por ejemplo, el cerdo, sí se puede anular con 60. Con Hametz no. ¿Por qué? Porque en Pesaj no podemos ver, no podemos ver Hametz, tener Hametz, poseer Hametz, ni tener provecho de Hametz, porque Hametz es el vestigio del ego. Basta un poquitín de ego para que te eche, ¿no? En este caso, fermentar toda tu masa, toda tu alma. La masa, no todos vibran, es decir, los que hemos alguna vez preparado pan, o cualquier pastel o torta, ¿no? En casa, en nuestros hornos. Si vos tenés una masa y le echás una nisca, unos poquititos, no sé, granitos o cucharaditas de levadura, vas a ver que la masa que va a hacer se va a leudar. ¿Y cuál es físicamente el leudar? Se infla. Nada más. Se infla. Es aire. No es la masa en sí. No es la consistencia ni el volumen. Es simplemente aire que comienza a inflarse. Y ese es el ego. El ego es ese aire, porque no hay nada consistente en nuestro ego. Por más que quieras demostrar, que quieras argumentar que vos mereces algo, no es consistente. Y nuestro ego mayormente se infla de cosas de sueños o cosas que nosotros nos creemos a nosotros mismos. Es aire. Ese es el orgullo, es aire. Porque frente a Hashem, frente a Dios no somos nada. Es lo más pequeñito que podemos hacer. No podríamos nosotros argumentar que merecemos esto o esta cosa. No hay consistencia. Pero el ego se vale. El ego se vale de lo más mínimo para poder crecer y poder inflarse. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer la matzá. La matzá es chata. La matzá por eso se llama el pan de la humildad. Al-Ahmania. Si queremos ser esa matzá, nosotros tendremos que aprender a ser humildes. Y en Egipto, nosotros no nacimos libres. O sea, en Egipto nosotros éramos un pueblo que nacimos desde la esclavitud. Y era precisamente pasar esa esclavitud para que nosotros podamos recordar esa humildad. Vos nunca vas a ver a un esclavo orgulloso. Jamás. No existe un esclavo orgulloso. La esclavitud nos enseñó a ser humilde. Y eso que representa la matzá. Y el ego no se anula en 60. El ego no se anula ni siquiera en 1000.
Por lo tanto, tenemos que deshacernos del Hametz. En hebreo, les voy a un poco graficar. La palabra Hametz, que significa levadura, quiero dibujarlo bien. Vamos a ver la relación entre la palabra Hametz y Matzah. Voy a poner la fonética para que lo puedan identificar. Obviamente, en español sí hay mucha diferencia de las letras. En hebreo no. Ahí tienen Hametz y Matzah. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, comparten dos letras, tanto la letra Men con la letra Sadi. Ambas palabras, la letra Men y la letra Sadi. Hametz y Matzah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se han dado cuenta? Hay dos letras que la diferencian. En Hametz está la letra Het, que es la octava letra, la letra Het, que es el sonido explicativo como la J en español. Y en Matzah, lo diferente es la letra Hei. Het y Hei. ¿Okay? Ahora, me voy a quedar con ambas letras, y ahí viene parte del shiur también. Porque ambas letras incluso son muy parecidas, casi idénticas. La letra Het y la letra Hei. Si ustedes se dan, esta es la Het y la de acá es la Hei. Son muy parecidas. Pero hay una pequeña diferencia. La letra Het es cerrada. Es bien cerrada. ¿Okay? Es como una U invertida. La letra Hei no. La letra Hei tiene un espacio, ¿no? Que la letra más cortita aquí, la patita más cortita, no llega a la parte superior. Ahí deja este espacio, no lo deja. Esa es la diferencia entre Hametz y Matzah. Ahora, ¿qué representa todo esto? Habíamos dicho que las letras comunes eran la letra Men y la letra Tzadik. Las letras que la diferencian eran la Het y la Hei. La Hei, si ustedes se dan cuenta, tiene un espacio de aire. Y es por eso que nosotros agujereamos la Matzah, ¿no? La agujereamos. ¿Por qué? Porque cuando hay una salida, nunca se va a inflar. Imagínate, ¿no? En este caso, inflar un globo con un agujero, ¿no? Con un hueco. Nunca lo vas a inflar. Siempre se va a salir el aire. Por lo tanto, el ser humano no es completo. No, ni tampoco somos perfectos. El ser humano siempre necesitamos del otro. El jefe cerrado. El jefe cerrado, yo no estoy autosuficiente. No necesito a nada, ni a nada, ni a nadie. Ese es el jefe, por eso es cerrado. No necesita. Y se infla, obviamente. El Hei no. El Hei es humilde. Y además está presente en la palabra Navá, incluso Navá también, la última letra de la letra Hei, significa humildad. Es tener conciencia de que necesitamos del otro. Incluso vos podés decir, hasta incluso los millonarios, la gente que tiene un millón, necesita también del otro. ¿Okay? Si no, ¿quién le compra sus productos de su fábrica, de su negocio, ¿no? De su emprendimiento? Querramos o no, y eso hay que reconocer. Necesitamos del otro, de otro ser humano. Como sociedad, como pueblo, necesitamos uno para poder, quizás no completarnos porque nunca vamos a ser completos, obvio, ¿no? Sino que para poder mejorar, para tener una buena relación, y eso hay que reconocer. El ego te impide reconocer que necesitas del otro. No necesitas a nadie, yo no necesito a nadie, no necesito ni a este ni a esta, no necesito un rabino, no necesito una mujer, no necesito una esposa, no necesito a mis hijos, no necesito a nadie, ni un maestro, yo solo puedo, ¿no? Y nos apropiamos del texto de Teilín, ¿no? Allí que mis pastores y nadie me despertará. Listo, nada, no necesito a nadie más. ¿No? Necesitamos uno del otro. Y es por eso que el gen es egocéntrico. Y esto me hace recordar una historia. Había un judío, datí, religioso, que tenía no solo una habilidad
sino también tenía una debilidad por jugar al golf. Era muy bueno jugando el golf. ¿Ok? Pero tenía un problema. El problema es que a él le gustaba tanto jugar los domingos, y los lunes, y los martes. Y el problema es que en Shabbat también quería jugar. Quería jugar en Shabbat, pero el problema, en Shabbat nosotros descansamos. Para ir al campo de golf tenías que tomar auto, y ahí ya quebraste varios alajot de Shabbat. Quebraste del Etjum, que te saliste del lugar, ¿no? Varios kilómetros o metros más allá de lo que te ha permitido viajar en Shabbat. Más aún, practicar un deporte en Shabbat, ¿no? Palo y la bolita, y pagar, alquilar, no sé, todo el set. El asunto es que este judío religioso no aguantó más y dijo, voy a, voy a profanar el Shabbat, voy a jugar al golf, lo voy a hacer en forma secreta. Nadie tiene que enterarse en la actividad, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Que un judío religioso con vestir y equipado se vaya a jugar al golf en pleno Shabbat. Así que bueno, se quitó sus textiles, se los metió, otra ropa ya no blanco y negro, ropa de color, sombrerito para taparse la equipa, ¿no? Iba con equipa, bien religioso, incluso en Shabbat, para jugar al golf. Y jugando al golf, se dio cuenta que le salió de maravilla todo. Todas las bolas que hacía eran bolas en uno. Lanzaba y caía, pf, bola en uno, al agujero de frente. Contento, contentísimo estaba este hombre. Pero después esa misma alegría se convirtió en una opresión, se convirtió en su propia tristeza. ¿Por qué? Porque no podía contarle a nadie. ¿A quién le iba a contar en la sinagoga? Ah, me fui en Shabbat a jugar golf y todas las bolas le hice una y ¿quién te va a creer? Y se quedaba ahí, se quedó con todo eso, para que veamos que necesitamos el otro. Llega vísperas de Pesaj, bueno, este año es diferente, lo hemos tenido que hacer el día de hoy. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer Bedikat Hametz, buscar el Hametz. Dado que este Pesaj cae en Motzei Shabbat, en la serie de Shabbat, la hemos tenido que hacer el jueves. Bueno, acá en Israel ya es viernes, pero lo hemos tenido que hacer ayer el jueves, después de Arvit que se hace. En realidad se puede hacer en toda la madrugada, si es que hay algunos que todavía no han buscado Hametz, lo pueden realizar todavía, hasta que comienza a amanecer. Y la búsqueda del Hametz es buscar en cada rincón del hogar, que ojo, ya está limpio. O sea, hubo una preparación, ¿sí? Hubo una limpieza. ¿Okay? Hay que buscarlo en cada rincón de la casa. ¿Y cómo procedemos? No, aparte que todo el rezo, la liturgia del Biur Hametz está aquí en el Sidur. Tampoco nos vamos a entrar en detalle qué decimos, qué no decimos. Pero lo importante es que nosotros lo hacemos a la luz de una vela. Sí, se puede hacer con usted, incluso con luz artificial, que no hay una vela, pero lo importante y la tradición es hacerlo a la luz de una vela, vas, y vas buscando, así las mitzvah, y vas buscando rincón tras rincón, ¿okay? Teniendo cuidado que no vayas incendiando, está prohibido incluso buscar debajo de la cama, o sea, si vos buscas con la vela debajo de la cama, incendiaste el colchón, y vas a estar celebrando el agua hombre, ¿no? Que las fiestas de las fogatas antes de tiempo. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? La vela, como está escrito en el libro de Mishlei, la vela representa el alma. Ner representa la Neshama. Esa Neshama es ese fuego ardiente. Y vos y yo lo tenemos dentro nuestro. Que nos dice, esta Neshama es la que nos dice, quiero acercarme a Shem, quiero acercarme a Dios, yo quiero ser parte de Dios y reconoce que soy parte de Dios, como lo hemos visto en el curso de Mesigud Nefesh, si se acuerdan. Es esa conciencia de que soy parte de Dios. Esa Neshama que nos recuerda, no, yo quiero volver a conectarme con Dios, quiero ser esa Bab de esa Matzah, de esa Matzot, ¿no? Con la Bab, conectarme con Dios, esa es la Neshama. Y quiero dejar todo materialismo, quiero dejar de lado todo eso, quiero dejar la ambición, quiero dejar el ego y quiero ocuparme por lo espiritual. Eso es lo que el deseo de la Neshama. Entonces, ¿qué es? Tienes que encender tu llama, tienes que encender tu Neshama y apegarte a Dios y aferrarte a lo sagrado, y esa misma luz es la que te va a permitir buscar y encontrar cualquier vestigio de ego, cualquier vestigio de Hametz. Y una vez que ya encontraste el Hametz, una vez que ya lo reunís, no solo que ya hay que hacer ahora, que tenemos que hacer después de la dedicada de la búsqueda del Hametz, hay que anularlo. Hay que anular, eso se llama Biur Hametz. Hay que hacer el Biur Hametz, anularlo. ¿Y cómo se anula?
parte del resto que nosotros decimos que sea como el polvo. O sea, reconocer, como dijo Abraham Avinu, yo soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. Como decía Ramiro Amel, no, yo soy un gusano. Entonces, cuando vos reconoces que sos polvo y ceniza, que viniste del polvo y vas a ir al polvo, ¿no? Esa es la forma de eliminar tu ego, de confrontar a tu ego. Vos sin Dios no sos nada, vos sin Dios sos polvo y ceniza, nada más. Y una vez que ya reuniste, que buscaste el Hametz, que lo encontraste a ese ego, una vez que ya lo anulaste, no solo basta con anularlo y decirlo, es como la ceniza, hay que hacer Sfirat Hametz. Eso se hace ya en la mañana. Este año lo vamos a hacer mañana, antes de Shabbat, obviamente. Vamos a hacer Sfirat Hametz, que es quemar el Hametz. ¿Cómo quemamos el Hametz? Con el mismo fuego, en este caso, que provino de la vela. Obviamente, con una vela no es suficiente quemar, ¿no?, kilos y kilos de Hametz. Si vos querés quemar el Hametz, necesitas un fuego mucho mayor, necesitas un fuego mucho más grande. Y eso ya depende de vos, ¿no?, de cuánto vos querés iluminar, de cuánto vos querés encender esa llama para poder, en este caso, anular todo vestigio de orgullo, todo vestigio de ego. Es mi deseo que cada uno de vosotros paséis un excelente Pesaj, que sea kasher, que sea besamea, con felicidad, que podamos hacer, relatar, como dicen los Pesaj, tener esa boca que siempre agradezca, no solo en estas festividades, sino también a lo resto de todo el año, que podamos relatar las maravillas de Dios a nuestros hijos, a nuestros familiares, en la cena de Pesaj, a nuestros miembros de la comunidad, sino también con toda la humanidad, y decirles que hay un Dios que maneja el mundo, ¿no?, que hay un Dios que es el creador, y que tiene sus leyes y que tenemos que hacer su voluntad. Bien, ese fue el shiur.